Agradecemos muchísimo la participación y, por supuesto, resaltar que la labor del centro viene siendo continuada y reforzada respecto a las investigaciones que se realizan desde distintos enfoques. Por ejemplo, este año se viene trabajando una sobre libertad de expresión en Internet. Entonces, el día de hoy vamos a tener al decano de nuestra facultad, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, y luego continuará el doctor Omar Sar, quien es presidente del centro. Asimismo, les recordamos que las preguntas las pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas, para lo cual luego los panelistas podrán responderlas. Muchísimas gracias y bienvenidos. Doctor Álvarez, por favor. Muy buenas noches, agradeciendo como siempre la invitación recibida del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional, en especial por el doctor Omar Sar, que ya es un antiguo conocido y amigo de estas lides académicas, tanto para resaltar al derecho constitucional como para tocar temas puntuales, temas constitucionales, académicos, políticos, y que nos encuentra casi siempre en una convergencia de ideas, en una convergencia de opiniones, aunque, como ustedes saben, en el derecho constitucional difícilmente dos constitucionalistas pueden coincidir en todo. El derecho constitucional es el derecho que tiene una intersección con la política, con la ciencia política. Se nutre de la filosofía, se nutre de la historia política, se nutre de la historia de las ideas y, por tanto, siempre el derecho constitucional actúa en una zona de mucho conflicto. Así como el tributario cambia continuamente porque está en la intersección entre la contabilidad y el derecho. Y así podemos ir caracterizando a cada una de las especialidades. Esta noche a mí me toca prácticamente, y gracias a Omar Sar y a los profesores que integran el centro, como Alessandra Cabrera y como Rosemary Ugas, inaugurar este evento que ha concitado bastante atención, a pesar de que no tiene nota, y eso habla muy bien de los sanmartinianos, en función esencialmente de lo que vendría a ser las formas de gobierno. Como tengo poco tiempo, entro al tema directamente. Cuando hablamos de formas de gobierno, no estamos hablando de regímenes políticos, ni tampoco estamos hablando de sistemas políticos. Sistema político, para Carl Lowenstein, es aquel que tiene la inspiración y la naturaleza misma de una ideología. Para Carl Lowenstein, en los años 50, el siglo XX, en los años 50, hablar de ideología era hablar de la autocracia y de la democracia constitucional. Cuando hablamos de autocracia, podríamos hablar del totalitarismo y del autoritarismo. Pero en esencia, estos fenómenos ideológicos obedecían a la necesidad de concentrar el poder. Concentrar el poder para fortalecer a la nación, para engrandecer a la patria, para el triunfo de la clase social sobre las demás, para el triunfo, etcétera, etcétera. Siempre el ser humano ideó una argumentación, un motivo suficiente para sojuzgar a todos los demás seres humanos, avasallar las ideas diferentes y construir un sistema político que obedeciera a una ideología totalitaria. Frente a eso, la democracia constitucional fue desarrollando y evolucionando de una manera distinta en cada continente y de una manera distinta en cada país. Así entonces, encontramos de que cuando Inglaterra despierta en plena edad moderna, estamos hablando del siglo XVII en Inglaterra, va a encontrar a Jacobo II, Estuardo, a Jacobo el Católico, que quiere monopolizar, quiere encontrar un fundamento político, un fundamento filosófico, un fundamento populista, por supuesto, para concentrar el poder y quitárselo
a los representantes del pueblo que están reunidos en el Parlamento. La mejor idea en ese momento es forzar el acercamiento con el Papa y dar un discurso para regresar a Inglaterra anglicana a la Inglaterra papista, a la Inglaterra católica. En ese empeño es que se va a producir el levantamiento de los dos partidos mayoritarios del Parlamento, los Tories y los Whigs, conservadores y liberales. Y en una guerra civil en 1688 van a enfrentar y van a derrocar a Jacobo II. Como consecuencia de ese hecho histórico, el Parlamento, a partir de ese momento, va a encontrar cogobierno con la corona. Nunca más el rey de Inglaterra va a poder tomar disposiciones, aprobar edictos reales sin el consentimiento expreso de ambas cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Pasa el tiempo y como consecuencia de la caída de los Estuardo, son los Hanover los que van a asumir la familia real, van a asumir la corona. Y Jorge I va a ser el primer rey inglés que sin pasar por las aulas del Himna ni de Berlitz, no va a saber inglés. Al no saber inglés, se aburre terriblemente en las reuniones del Consejo Real y al final termina haciendo grandes y extensos viajes a sus territorios de Hannover. Él es duque de Bremen y por tanto príncipe elector del emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente. Por tanto, él en realidad está mucho más satisfecho en sus tierras, en Hannover, en sus tierras en Bremen, que tratando de entender a sus consejeros en Inglaterra. El problema es, quiere mantener la corona de inglesa, quiere seguir siendo el rey inglés, pero el tema es, ¿a quién le deja el gobierno cuando viaja durante meses, obviamente, a sus territorios en lo que va a ser en el futuro Alemania? A un consejero cualquiera, difícil porque lo pueden derribar, lo pueden destituir. ¿A alguien miembro de la familia real? No, porque ya ustedes saben que los familiares del rey suelen tener ambiciones y apetitos descomunales. Por tanto, por allí hay un asesor que le dice, ¿y por qué no encarga su gobierno, el gobierno de su majestad, se lo encarga al líder de la Cámara de los Comunes, que es presidente en este momento del partido Whigs, del Partido Liberal? Es al mismo tiempo el hombre más fuerte de la Cámara. Es el líder de la mayoría absoluta en la Cámara. Y por tanto, difícilmente alguien lo puede derribar. Dele usted todas las competencias de un jefe de gobierno. Dicho eso, Jorge I le encarga formar el gobierno de su majestad a Robert Walpole. Robert Walpole es el primer ministro de Inglaterra. Después va a ser ungido rey el hijo de Jorge I, que va a tomar el nombre de Jorge II. Jorge II ya aprobó los 3 años de británico, sabe perfectamente el inglés y ya va a hablar con Walpole y con la Cámara de los Comunes y va a querer retomar sus atribuciones de jefe de gobierno. La Cámara en ese momento le va, en otras palabras, a decir el célebre dicho que ustedes han escuchado: el rey reina, pero no gobierna. A partir de ese momento es que comienza la evolución mediante costumbre constitucional y mediante convenciones constitucionales, la evolución de la propia Constitución inglesa, que sabemos que
en gran parte no es escrita. Esa evolución va a producir para el futuro, para los siglos que van a llegar, el hecho de que el rey es jefe de Estado, pero no es jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el primer ministro. Y para ser primer ministro, uno tiene que ser elegido primero diputado. Y luego de ser elegido diputado, tiene que ser el líder de la Cámara, el líder de la mayoría. Por el sistema electoral, que es un sistema de mayorías uninominal en Inglaterra, en realidad solo pueden haber dos grandes partidos con la capacidad de tener la mayoría. Pues bien, el rey, sin ninguna simpatía o antipatía de por medio, solo política y cumplimiento de la Constitución, va a encargar formar gobierno al líder de la Cámara, al líder de la mayoría. Obviamente los partidos políticos se preparan y presentan al presidente de su partido a una circunscripción, a un distrito electoral proclive a la tendencia del partido para que sea elegido casi sin dudas ante la Cámara de los Comunes y pueda ser el nuevo primer ministro si es que el partido tiene mayoría absoluta. Ese es el parlamentarismo. Primera característica, el rey, el presidente federal en Alemania, es jefe de Estado, representa a todos los nacionales. La reina en Inglaterra representa a todos los británicos. Curiosamente, también es jefa de la Iglesia Anglicana. Claro, alguien me dirá, pero en la práctica, digamos que el primer ministro de la Iglesia Anglicana es el obispo de Canterbury. Sí, pero la jefa nominal, formal de la Iglesia Anglicana, es la reina, porque la anglicana es la iglesia del país. Así como el common law es el derecho del país, así también el anglicanismo es la religión del país. Pero cuando la reina viaja a Edimburgo o a Glasgow, deja de ser la jefa del anglicanismo y se convierte en la jefa de los presbiterianos, porque la religión mayoritaria en Escocia es la presbiteriana. ¿Quién es la jefa de Estado en Escocia? La reina Isabel. ¿Quién es la jefa de Estado en Canadá? Canadá es un país que en este momento se desenvuelve en un debate muy intenso, político, ideológico, entre conservadores y liberales que están en el gobierno, presididos por el primer ministro Trudeau. Pues bien, estos liberales a ultranza, ¿qué jefe de Estado tienen? La reina de Inglaterra. Y Australia y Nueva Zelanda también. La reina de Inglaterra es la jefa de Estado. Por tanto, representa a todos los británicos, representa al Commonwealth. Muy bien. Si eso sucede en Inglaterra en el siglo XVII, ¿cierto? John Locke escribe su Tratado de Gobierno Civil y lo publica en 1690. Recién en Francia va a, un siglo después, va a producirse la primera fase de la Revolución Francesa. Los partidarios de la monarquía, pero monarquía parlamentaria, como el conde de Mirabeau, por ejemplo, que ha independizado a Estados Unidos. Estados Unidos ya es independiente cuando Francia va a concretar su fase decisiva en su Revolución Francesa. La primera constitución que le proponen a Luis XVI es una constitución de monarquía parlamentaria muy parecida a la inglesa, solamente que escrita. No la va a firmar y va a ocasionar
todo ese periodo de involución hasta el régimen de terror del Comité de Salud de Robespierre. El rey de España, en plena guerra de independencia, que termina con la batalla de Bailén, que arroja a los franceses de José Bonaparte de la península española, también va a tener la oportunidad de firmar, de ratificar la Constitución de Cádiz de 1812. Pero él, profundamente absolutista, por convicción, por filosofía, se va a negar también a firmarla. Va a encarcelar y a fusilar a muchos de los liberales que hicieron la Constitución de 1812 de Cádiz. Como consecuencia de ello, España se va a ver envuelta hasta hoy en día en una dicotomía, en un enfrentamiento entre republicanos y monárquicos, entre conservadores y liberales. España, como bien lo escribió Ortega Gasset, va a ser las Españas, una España invertebrada, va a ser esencialmente una suma de diversos pueblos y diversas tendencias que van a tener una ácida confrontación aún dentro del seno de las familias y que va a producir, siglos después, la Guerra Civil de 1936. Muy bien. ¿Cuáles son las características entonces del régimen parlamentario? Primero, que son producto, o que es una forma de gobierno producto de una evolución histórica natural. No es producto de la fijación de la arquitectura constitucional de un grupo de académicos. Todo lo contrario, es fruto de la casualidad, es fruto de la evolución, es fruto de la naturaleza misma de los seres humanos. Hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno distinto. Jefe de Estado que representa a todos, a toda la nación y a cada uno de los ciudadanos, y un jefe de gobierno que representa a la mayoría parlamentaria. Por tanto, no hay dos mandatos. El rey o presidente federal no tiene un mandato popular directo. El único mandato popular directo es el recibido por la Cámara Política. Porque claro, la Cámara de los Lores no es una Cámara Política. El Bundesrat alemán no es una Cámara Política. Es una Cámara de los Länder. Entonces, la Cámara Política es el Bundestag. La Cámara Política es la Cámara de los Comunes. Esa Cámara, la Cámara de Diputados, la Cámara de los Diputados en España, es la que va a recibir el mandato popular. Todos los políticos de importancia, todos los políticos que quieren participar en el gobierno van a postular por una circunscripción electoral, por un distrito electoral, para ser diputado, para tener el acta de diputado. Indispensable para participar no solamente como primer ministro, sino incluso para ser ministro de Estado. El régimen, o mejor dicho, la forma de gobierno predominante en Europa es la parlamentaria. ¿Cuáles son las diferencias producidas? Esencialmente hay una que se debe al régimen electoral, al sistema electoral que en cada país se desarrolla y que va a tener consecuencias muy distintas que van a dar características peculiares a cada régimen. En Inglaterra, como dijimos, existe un uninominalismo. Cada distrito electoral, que los hay pequeños, va a elegir a un diputado. Como solamente el partido que gana ese distrito electoral y el vecino y el otro que también está al otro lado, solamente el que gana tiene el premio de elegir un diputado, van a ver ustedes que los partidos pequeños y los partidos medianos, que pueden quedar segundo, tercero, cuarto en la mayoría de distritos electorales, no va a tener premio. O sea, al no poder ganar en un distrito, porque por ser mediano o por ser pequeño, simple y llanamente
van a estar subrepresentados en la Cámara Política. Es así, por ejemplo, que el Partido Liberal Socialdemócrata en Inglaterra es el tercer partido en votación popular. Posiblemente tenga un estándar de 20% del total de la votación en Inglaterra, Gales y Escocia. Sin embargo, con ese 20% apenas alcanza a 27 hasta 28 diputados comunes en una Cámara de más de 600. Obviamente, se encuentra subrepresentado. El de mayorías es un sistema electoral que otorga gran gobernabilidad para que existan dos grandes partidos capaces de gobernar y para que la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes sea muy fácil de alcanzar. Frente a eso, tenemos el caso español o tenemos el caso francés de la tercera, cuarta y quinta república inclusive. Sistemas electorales proporcionales que otorgan o quieren otorgar matemáticamente lo que corresponde en cuanto a votos populares el número de escaños en cada cámara. Cámara de Diputados en España, Asamblea Nacional Francesa en Francia. La consecuencia, pluripartidismo, multipartidismo, difícil de conseguir una mayoría estable, una mayoría permanente. Lo que existen son coaliciones en Francia, coaliciones temporales que originan una gran inestabilidad parecida a la de Italia hasta la década del 90, incluso hasta la primera década del 2000. Solución francesa, la reforma de 1962, que por primera vez rompe con la historia constitucional francesa y aprueba una modificación fundamental, la elección del presidente de la República a cargo del pueblo. Allí se producen dos mandatos. Uno, el de la Cámara de Diputados, y dos, el de el presidente de Francia. Entonces, ya deja de ser parlamentario. Cuando se elige el presidente de la República, cuando se elige popularmente al jefe de Estado, ya no es posible hablar de parlamentarismo. Eso ya es o un sistema mixto o un presidencialismo frenado. ¿Y qué es Francia? Depende. ¿Por qué? Porque Francia puede mutar la Constitución temporalmente por efectos de la ciencia política, no por efectos del derecho constitucional, si es que se produce un fenómeno. Si la mayoría en la Cámara de Diputados es del mismo partido del presidente de la República, entonces el presidente de la República va a ser en forma efectiva presidente o jefe de Estado y al mismo tiempo jefe de gobierno, aunque se llame primer ministro al dirigente de su partido, pero que en realidad le debe obediencia. Si el líder del partido y por tanto el líder de los diputados de mayoría es el presidente de Francia, el primer ministro, nominalmente jefe de gobierno, va a ser un subordinado del presidente del partido, presidente de la República Francesa. Muy bien. Pero ¿qué pasa si no tiene mayoría? ¿Qué pasa si el pueblo le da un mandato diferente a la Cámara de Diputados? Ha pasado, ha sucedido, le pasó a Giscard d'Estaing con Mitterrand, luego pasó también con los socialistas en el poder, con Mitterrand en la presidencia de la República, y ese fenómeno se ha dado en llamar la cohabitación francesa. Esto es, el presidente de la República, jefe de Estado, es de un partido y el jefe de gobierno, primer ministro, es del partido opositor. Si esto se da, en Latinoamérica
habría golpe de Estado, habría una ruptura constitucional, el Tribunal Constitucional tendría que inventar una salida forzando la Constitución, pero en Francia, como hay una gran cultura política, como se precian de tener un talante peculiar, alcanzaron a coordinar y alcanzaron a hacer política y a ponerse de acuerdo, a pesar que el Consejo de Ministros en realidad lo puede presidir el primer ministro o lo puede presidir el presidente de la República. El presidente de la República tiene ciertas atribuciones que son mucho mayores, mucho más importantes que las del presidente federal en Alemania. Tuvieron que coordinar y convivir haciendo política. Esto es, el programa, cuando hay dos mandatos populares diferentes, no es que uno tenga que destruir al otro, sino que se respeta por lealtad constitucional ambos mandatos y significa de que ambos tienen que coordinar para hacer un solo programa legislativo, un solo programa de gobierno. Y es así como Francia ha sobrevivido y mantiene esa peculiaridad, esa forma de gobierno mixta, que en realidad no es tan mixta, pero que exige un gran talante político, una gran capacidad y cultura. Muy bien. ¿Y qué pasó con el presidencialismo? Veamos. Regresemos en la historia. Estamos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay problemas entre los ingleses de la isla, de la metrópoli, y los ingleses que viven en Norteamérica, en las 13 colonias, porque ellos no se consideraban americanos ni virginianos, se consideraban ingleses. Como tales, pelearon en la guerra de Norteamérica contra los franceses. Pelearon como milicias a órdenes de los generales ingleses. Después de la guerra contra Francia, que tiene consecuencias en Canadá y Estados Unidos, en ambos países, ellos se van a quedar con las armas. Como milicianos que son, se van a quedar con las armas. Van a tener problemas tributarios, porque Inglaterra está empobrecida, Inglaterra ha dilapidado su dinero, entonces va a exigir impuestos cada vez mayores a los ingleses que comercian y a los ingleses que consumen productos de la metrópoli. Estos se van a rebelar y van a buscar su independencia. Primero como una confederación de colonias, de futuros nuevos estados, y cuando se dan cuenta que no van a poder vencer a Inglaterra, uno de los ejércitos más poderosos con el español del mundo, deciden convocar a una convención en Filadelfia, que se va a reunir en 1787. El único estado que no se reúnen 12 de los 13, es Rhode Island. Allí comienzan los debates y en un inicio la idea es fortalecer la confederación, pero se producen testimonios muy importantes de gente que dice, por ejemplo, que jamás van a poder derrocar al ejército inglés con un ejército miliciano, un ejército de agricultores que tiene que irse en el verano a cosechar sus tierras y tiene que irse a sus casas, a sus territorios, cuando viene el invierno, porque no hay forma que pasen el invierno a la intemperie. Entonces, era un ejército amateur, un ejército de medio tiempo. Total, deciden formar un gobierno federal. Y la convención va a aprobar, después de grandes debates, la Constitución norteamericana, que es la misma que inspira y la misma
que maneja la propia Corte Suprema Federal de Washington hoy en día. La pretensión de ellos es construir una ficción teórica diferente que la inglesa. Si algo saben y si algo quieren, es no repetir el parlamentarismo que detestan en Inglaterra. Ellos, al llegar en la Mayflower y en todos los buques posteriores, llegaron sin títulos nobiliarios y llegaron en absoluta y plena igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Por tanto, no les es comprensible imitar al parlamentarismo inglés. En ese momento, claro, ustedes dirán, pero tenían una gama de posibilidades diferente. Claro, pero en ese momento no había. Francia tenía el absolutismo de los Borbones. Todavía no se había producido la Revolución Francesa. Prusia tenía un régimen absolutista con los Kaiser. Los territorios alemanes, los ducados, los señoríos, también tenían régimen absolutos. Igual el zar en Rusia, los principados y ducados italianos, el reino de España, Castilla, León, Aragón, el rey de Portugal, pues fíjense que no había otra democracia, otra monarquía parlamentaria que Inglaterra. Por tanto, en 1787, antes de la Revolución Francesa, los norteamericanos deciden construir una forma de gobierno, un tipo de gobierno que van a llamar de equilibrio de poderes, de separación de poderes, porque consideran de que si el primer ministro proviene de la mayoría parlamentaria y obedece su poder a la mayoría parlamentaria, entonces no hay separación de poderes entre el legislativo y ejecutivo. Lo que ellos quieren es que quien compone el ejecutivo no pueda formar parte del legislativo, y el que compone el legislativo no pueda formar parte del ejecutivo. Por tanto, idean un mandato popular del presidente de la Unión elegido por el pueblo, pero sí, claro, muy aristotélicamente plantean los distritos electorales vía compromisarios, o sea, colegios electorales. No se elige directamente al presidente de la República, lo que se elige es a compromisarios comprometidos a votar por el presidente que yo quiero, pero el número de compromisarios varía de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que tiene cada uno de los estados. Ese es el sistema electoral norteamericano. Al mismo tiempo hay un mandato popular para la Cámara de Representantes, elegida por sistema uninominal, distritos electorales pequeños, y un Senado que es también accidente, es una invención de Hamilton para que los estados grandes no dominen a los estados pequeños. El Senado norteamericano es muy fuerte y logra integrar a 2 senadores por cada estado de la Unión, sin importar el número de ciudadanos que tenga cada estado. De acuerdo a Carl Lowenstein, el principio que rige el presidencialismo es esencialmente el de la coordinación, mientras que el principio que rige el parlamentarismo es el de la integración. Interdependencia por integración en el parlamentarismo. Hay integración. La mayoría parlamentaria es la que produce el gabinete ministerial, al jefe de gobierno. Hay interdependencia por coordinación en Estados Unidos porque las cámaras y el presidente de la República deben actuar en forma respetuosa porque tienen sendos mandatos populares y la necesidad de gobernar. Si no coordinan y si no logran un consenso, como ya ustedes han apreciado, puede haber incluso hasta un bloqueo que evita la aprobación de presupuestos de la federación
y tienen que reducir los puestos públicos durante meses, porque si no hay presupuesto no hay posibilidad de gasto público. Por tanto, allí en Estados Unidos se hace política, en Francia se hace política, puede haber una cohabitación. En Inglaterra se hace política, porque aún cuando el primer ministro es el presidente del partido y líder de la mayoría parlamentaria se puede insubordinar. ¿Por qué? Porque como hay uninominalismo, cada diputado cuida su reelección. La reelección es un instrumento esencial en la política. Yo puedo ser obediente a mi presidente de partido, a mi primer ministro, pero si lo que él propone tiene muy baja aceptación en mi distrito electoral, mis electores no me van a reelegir. Por tanto, mi lealtad con quién va a ser, ¿con el presidente del partido o con mis electores? Con mis electores. Claro, porque yo soy un buen político, quiero reelegirme, quiero ser leal a mis electores, pero ante todo, quiero reelegirme. Eso le pasó, ustedes han visto, eso le pasó a Theresa May con el tema del Brexit. Muchos distritos electorales no estaban, aún conservadores, no estaban a favor de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, muchos distritos laboristas, el partido opositor, estaban a favor de la salida de Inglaterra de Europa. Entonces fue entrecruzado, fue un tema transversal que quebró la disciplina de los partidos. Consecuencia, Theresa May tuvo que renunciar a la presidencia del partido. No puede ser primer ministro quien no tiene el respaldo de la mayoría parlamentaria. Así de simple. ¿El Perú qué hizo? Ya para ir terminando. ¿El Perú qué hizo? El Perú lo que hizo fue, en 1828, copiar el modelo norteamericano, que era el modelo exitoso en ese momento. Era la moda. Copiarlo, establecer 2 mandatos populares, presidente de la República y ambas cámaras, bicameralismo, ambos elegidos por el pueblo, tratando de hacer un equilibrio entre los poderes del Estado, pero una cosa de Estados Unidos, que tenían asambleas políticas, asambleas de los milicianos, asambleas de los colonos, casi desde que llegaron a Virginia, en la Mayflower, y otra cosa es querer hacer equilibrio de poderes en un país donde nunca hubo asamblea política, donde nunca hubo elecciones populares, donde nunca hubo la necesidad de escuchar a los ciudadanos, a los colonos. Simplemente se imponía el poder del rey y de la Real Audiencia a través del virrey designado por la metrópoli. No había asamblea ni congreso, mucho menos las constituciones que cada colonia ya tenía antes de la independencia norteamericana. Por tanto, cuando nosotros elegimos cada 5 años o cada 4 un presidente de la República, tendemos a elegir no un programa, no una perspectiva, no un partido político, sino a un virrey. Elegimos a un nuevo virrey que va a gobernar más o menos a su libre voluntad y quienes se le opongan van a ocasionar, muchas veces en forma maliciosa, van a ocasionar o un golpe de Estado o un autogolpe, como 1992, o una salida inconstitucional, como la de Vizcarra el año pasado. Una violación de la Constitución, porque en definitiva, las dos perspectivas en disputa entienden de que no existe herida si es que no avasallan, destruyen al adversario. Ese es el fin de la política. Cuando los grupos políticos deciden ya no hacer política
y deciden de que su supervivencia se sustenta en la destrucción del enemigo, eso ya es una guerra, eso ya no es política. La Constitución no tiene la obligación de funcionar cuando los actores deciden dejar de hacer política. La Constitución es programa, es acuerdo político, también es norma fundamental, claro, pero también es acuerdo político. Por tanto, cada vez en el Perú que el presidente de la República, que es jefe de gobierno y es jefe de Estado al mismo tiempo, no tiene mayoría parlamentaria, se quiebra la Constitución. En el siglo XIX, siglo XX, golpe de Estado. Finales del siglo XX, la ruptura constitucional de Fujimori. Cierre de congresos, cierre, intervención del Poder Judicial. En Vizcarra, disolución inconstitucional, definitivamente, del Congreso y validada por un referéndum y por una sentencia del Tribunal Constitucional, que es algo importante de resaltar, pero relativo. Ya vemos cómo Evo Morales se reelegía continuamente con el aval de su Tribunal Constitucional. Por tanto, en América Latina no funcionan los presidencialismos, ni tampoco funcionan las formas de gobierno supuestamente de presidencialismo frenado. No es casual, y con eso termino, no es casual que la mayoría de países que han salido de la autocracia, que han salido de regímenes donde había concentración de poder, han elegido el parlamentarismo. O sea, en lugar de salir del dictador para elegir a un presidente de la República todopoderoso que actúa como dictador, han salido del dictador para darle el poder a la asamblea política. Y la asamblea política es la que ha producido partidos sólidos y la que ha construido desde abajo el parlamentarismo. Nosotros hemos querido construir presidencialismo desde arriba y así nos ha ido. Fíjense ese detalle. Los países que saliendo de la autocracia han tenido éxito, han salido, salvo Estados Unidos, ya saben por qué, han salido valiéndose del parlamentarismo. Aquellos que han fracasado, como Rusia, como Turquía, han tratado de imitar al presidencialismo norteamericano. Muchas gracias. Con eso me sujeto a las preguntas. Muchas gracias, señor decano. En este sentido, pues le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy y también pues para acompañarnos en esta sesión inaugural propiamente del curso. Un poco las preguntas que nos llegaban era, por ejemplo, un poco la Constitución, desde lo que comenta, por ejemplo, Luis Madueño, es la que da las potestades a cada uno de los poderes. Entonces, ¿cómo es que luego se pueden generar los conflictos que en la actualidad vemos entre los órganos? Si es que la propia Constitución se supone que rige y ordena precisamente lo que ocurre en el Estado. Es que seguramente le ha enseñado un profesor positivista, que le ha dicho que la Constitución es la carta fundamental que regula la actividad política de los ciudadanos. Pues claro, entonces va con la Constitución y dice, pero ¿por qué no le hacen caso? Si no regula nada. Aquí cada quien le hace caso en la medida en que le convenga. Pues bien, una Constitución tiene la pretensión, la idea, el ansia, la aspiración, así como ustedes tienen la aspiración de ser grandes abogados, así como yo también tengo la pretensión de algún día volver a jugar fútbol. La Constitución está hecha para que en algún momento logre limitar al poder. Hay una idea clave que yo les digo a mis alumnos.
eh, el poder, el Estado, la organización del Estado, no necesita constitución. Cuando Alberto Fujimori, porque sí y ante sí, declaró de que la constitución del 79 ya no regía, ya no existía, al día siguiente, el 6 de abril, no es que los funcionarios del Estado hayan vagado por las calles sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Lo contrario, el Estado se fortaleció. Cada quien hacía feliz y contento su labor, y porque en lugar de ciudadanos tenía súbditos. En lugar de límite al poder, tenía todas las atribuciones. Los estados, los aparatos estatales, los órganos estatales, son muy felices cuando no tienen constitución. Entonces no es tan cierto que la constitución es la que determina cómo van a actuar los órganos del Estado y los ciudadanos. No es así. La constitución sirve, la constitución en realidad es una señora muy humilde. Lo único que quiere es limitar el poder de los órganos del Estado y limitar el poder de las fuerzas fácticas que existen en toda sociedad. Si logra limitarlas, ya es una excelente constitución. Si encima de eso, ya el profesor Omar Sari y el profesor Pedro Hernández van a diseñar ya la estructura misma del Estado, un régimen de gobierno, una forma de gobierno, eso ya es un lujo, hay que pararse y aplaudir. Pero en esencia, la Constitución solamente sirve para limitar el poder. Si encuentran límite al poder, sirve. La nuestra ha tenido el año pasado una situación límite. Fue enfrentada por dos grandes fuerzas políticas decididas a destruirse mutuamente. Por tanto, la Constitución fue sobrepasada. No había ninguna cláusula constitucional que podamos pensar en este momento, redactarla, para evitar la infracción constitucional. O infraccionaban el Congreso, o sea, si la infracción venía por parte del Ejecutivo o venía por parte del Congreso. Y vino por ambos lados, porque el Congreso no podía aprobar la cuestión de confianza y al acto siguiente actuar como si no hubiera aprobado, actuar en contra, porque eso es actuar sin lealtad constitucional. Y el Ejecutivo no podía hacer cuestión de Estado, aunque el tribunal diga lo que quiera, con tal de quedarse en sus cargos. El Ejecutivo no podía hacer cuestión de Estado sobre la forma en que el Congreso debía realizar una atribución que la Constitución le otorga en exclusividad. Así de simple. Entonces hubo una serie de factores que hemos visto ahora, los mayores, hemos visto antes, cuando la coalición APRA 1, mayoritaria en el Congreso, se enfrentó terriblemente a Acción Popular y a Democracia Cristiana en el primer gobierno de Belaúnde, para no dejarlos gobernar. Hubo un ministro que fue censurado porque no supo en el debate cuál era el precio del payar en Ica. Claro, los precios estaban controlados y había un precio diferente en cada departamento, de cada uno de los productos, del pan, del payar, de la gasolina, del azúcar. Y como no supo la pregunta, creo que fue de Fernando León de Vivero, ¿cuánto cuesta el payar en Ica? El kilo de payar en Ica fue censurado inmediatamente. Esa situación es límite. Y por supuesto, viene el golpe de Estado de Velasco. ¿Por qué? Porque las constituciones no sirven para resolver grandes conflictos. Hoy en día tenemos una buena constitución que le otorga esa atribución al Tribunal Constitucional. El conflicto competencial, el proceso competencial, es la puerta de salida para cuando, habiendo dos fuerzas políticas maduras, serenas, con lealtad, leales a la Constitución, difieren sus diferencias
a la espera que un tribunal constitucional resuelva de una manera objetiva e imparcial, con criterio constitucional, y haga hablar a la Constitución. Pero si las dos fuerzas son inmaduras y van a matarse mutuamente, no hay tribunal ni hay Constitución que valga. Listo, muchísimas gracias, doctor. Y le hago la última ronda de preguntas que nos ha llegado por el tiempo para que usted pueda responderlas. Una de ellas es, ¿usted considera que el parlamentarismo sería la mejor forma de gobierno para el Perú? Asimismo, preguntan si es que, ¿qué es lo que usted opina sobre esta expresión de que la Constitución ya no es el límite del poder, sino que el poder sería el límite de la Constitución? Y de esa forma, según plantean, se terminaría el sistema político actual. Asimismo, también preguntan si usted considera si el Congreso debería y dejar de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y si eso generaría un debilitamiento del equilibrio de poderes. Y finalmente, sobre el punto que comentaba que ocurrió el 30 de septiembre del año pasado, le preguntan cuál considera usted que son las diferencias entre el 5 de abril y propiamente el 30 de septiembre del año pasado. Lo más rápidamente posible. Si el poder se limita a la Constitución, entonces la Constitución puede ser la de Hitler o la de Stalin. Al contrario, la Constitución existe desde la Carta Magna de 1215, las constituciones de León, de Castilla, la jura de los fueros en el Reino de Navarra. Las constituciones existen para limitar al poder, para decirle al soberano, sea pueblo, sea rey, sea familia real, etcétera, decirle que no puede hacer libremente su voluntad. Que en esta comunidad política existen reglas que están incluso por encima del propio poderoso, del poderoso religioso, del poderoso cultural, del poderoso económico y del poderoso político. No tiene sentido tener constitución si no va a limitar al poder. ¿Qué más? Sí, también le preguntaban... El parlamentarismo, sí, pero yo sospecho con mucha tristeza que ese tren ya salió, ya partió. Lo que sí considero, por ejemplo, es de que el Congreso en el futuro, imaginemos que tengamos un Congreso de calidad en el 2021, o el Tribunal Constitucional en el futuro pueda arreglar estas soluciones, parches de emergencia que ha dado, y pueda con tranquilidad, con serenidad, reconstruir el régimen. Por ejemplo, la cuestión de confianza no puede ser planteada por cualquier cosa en cualquier momento, porque a diferencia de Europa parlamentaria, el jefe de gobierno, que es el presidente de la República, no pone su cargo en riesgo. Solamente pone su cargo en riesgo el congresista. Y si hay problemas de financiamiento y hay problemas de partido político, problemas de estructura electoral, el congresista no va a querer correr el riesgo de que se disuelva la Cámara y tentar la reelección. Ahora, si a eso le sumamos que no hay reelección, lo que en la práctica tenemos es un todopoderoso ejecutivo. Lo que yo planteo es muy simple. No se pueden plantear cuestiones de confianza sobre atribuciones que son propias del Congreso. No se puede plantear cuestiones de confianza sobre leyes o proyectos de ley que no constituyan el desarrollo de políticas de Estado ni políticas de gobierno fundamentales para el desarrollo del programa legislativo básico del gobierno. Y la tercera regla sería de que, producida la disolución parlamentaria, con el segundo Consejo de Ministros derribado o denegada su confianza, producida la disolución y producido la elección del nuevo Congreso, ese nuevo Congreso forzosamente sea quien designe al nuevo presidente del Consejo de Ministros, convirtiéndose a la francesa en un práctico jefe de gobierno. ¿Por qué?
porque la disolución con posterior elección de la nueva Cámara es una toma de confianza, es poner al pueblo como árbitro para que digas quién tuvo la razón, el Congreso o el Ejecutivo en la disputa. Si el pueblo le da la razón al partido que fue disuelto por el presidente de la República no puede reírse jocosamente y decir, bueno, oye, perdí yo, pero igual sigo siendo presidente, jefe de gobierno y jefe de Estado. O sea, ustedes han gastado su plata, han gastado su campaña, han gastado todo, pero yo no perdí nada, no pasó nada, muchachos. O sea, eso es ilógico en el equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Frenos y contrapesos. El contrapeso es, el presidente de la República se juega el hecho de perder la jefatura de gobierno, porque sí o sí el nuevo Congreso elige al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, más me vale a mí disolver la Cámara, pero teniendo la razón. Obviamente, con todos los medios de comunicación, con toda la capacidad que tiene el presidente de la República, sería muy difícil que salga elegida otra vez la mayoría parlamentaria adversa. Pero pongámosle, aunque sea ese elemento de contrapeso. Y por último, ¿qué hay de diferencia entre el 5 de abril con el 30 de septiembre? Bueno, yo creo que el 5 de abril se parece mucho. Es la ausencia de la política, ¿cierto? Pero el 5 de abril Fujimori no tenía partidos políticos adversarios. Su principal adversario era el APRA, parlamentaria, y el APRA en el Tribunal de Garantías Constitucionales, que le había tirado abajo la reforma laboral. Pero en realidad pudo haber hecho política ya. Sí, bueno, Fue hay elegido sin mayoría parlamentaria. Y por último, el 3 de septiembre, simple y llanamente, fue el enfrentamiento a muerte entre dos formas de ver a la sociedad. Ok, listo. Muchísimas gracias, en verdad, doctor Ernesto Álvarez Miranda, por habernos acompañado el día de hoy en este inicio, y las preguntas que han sido muy interesantes han generado bastante debate, así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión inaugural. Muchísimas gracias a ustedes, muy buena suerte. Ok, muchas gracias. Y a continuación vamos a iniciar con el segundo tema a cargo del doctor Omar Sar, quien es presidente del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional, que precisamente organiza este curso de invierno y que el día de hoy nos va a compartir sobre un tema que precisamente el doctor tiene mucha experiencia y va a compartir también propiamente para que al final ustedes puedan hacerle llegar las preguntas, también a través de la sección de preguntas y respuestas de la plataforma de Zoom. Doctor Sar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto para mí poder compartir algunas reflexiones en este exitoso evento que ha promovido el Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional. Reunir casi 400 personas en una clase, en un curso de esta naturaleza, es verdaderamente una meta muy ambiciosa. De modo que es para nosotros muy importante este episodio. Miren ustedes, lo que están viendo es el conjunto de la proveniencia de quienes nos acompañan. Por supuesto que hay alumnos de nuestra facultad, pero hay alumnos de casi una veintena de universidades acompañándonos. La idea del Centro de Estudio de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres es convertirse en referente en la materia. Y de alguna manera creo que estamos trabajando diariamente en el camino de lograr esa meta. Por otro lado, nada de todo esto sería posible sin el invalorable apoyo de mis colegas, de la
doctora Alexandra Cabrera, de la doctora Rosemary Ugaz y de algunos jóvenes talentos que nos están apoyando hoy, Ana Luisa Vázquez, Cristel Vargas. Gracias a todo el esfuerzo y el trabajo que ellos realizan es que las actividades del centro resultan posibles. Hemos ganado un concurso en el año 2019 con un trabajo de investigación en el que trabajé junto con un equipo de miembros del Centro de Estudio de Derecho Procesal Constitucional y además trabajamos conjuntamente con ellos ahora, este año, en un nuevo trabajo sobre el derecho a la libertad de expresión. En fin, estoy muy contento con la realización de este evento. Hemos comenzado con un planteo general sobre la forma de organización del poder político del Estado. Correcto, el doctor Álvarez planteaba los elementos y la configuración de los sistemas parlamentarios y hablaba del origen de la separación entre la función del jefe de Estado y la del jefe de gobierno. El nuestro, como decía él, nuestro modelo constitucional es un modelo que toma el presidencialismo de la Constitución norteamericana. Independientemente de las condiciones políticas y de las valoraciones que pudieran hacerse al respecto, lo cierto es que el presidente de la República, en nuestro sistema, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo que supone la concentración de esas dos responsabilidades en el presidente de la República es que se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo. Y no solo del Poder Ejecutivo, sino que en caso de delegación de facultades, potencialmente puede también aprobar decretos legislativos. Sin embargo, esa es una tarea que solo puede encomendar el Parlamento sobre determinadas materias por un plazo determinado. Lo cierto es que en su carácter de jefe de la conducción política y administrativa del Estado, entre otras cosas, el presidente de la República tiene competencia, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución, para declarar el estado de emergencia cuando se presenten situaciones especiales como la perturbación de la paz o del orden interno o la existencia de una catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, ¿no? Por cierto, que en el artículo 137, entre las causales que justifican la declaración del estado de emergencia, no se encuentra el caso de las crisis sanitarias como la que se deriva de la pandemia del COVID-19, pero creo sin duda que constituye una forma de catástrofe. De esta forma lo concibió el Ejecutivo en los decretos a partir del 044-2020 en los que declaró el estado de emergencia, o también podría ser considerado de hecho una circunstancia de extrema gravedad que amenaza la salud y la vida de los peruanos en su conjunto. Como sea que fuere, la declaración del estado de emergencia se concreta con la emisión de una norma por parte del Poder Ejecutivo, es decir, de un decreto supremo, en el que se debe precisar el ámbito de aplicación del estado de emergencia, el ámbito geográfico, quiero decir. Puede ser todo el territorio, puede ser solo parte de él. Si se trata, por ejemplo, de una epidemia focalizada, por ejemplo, los temas de Zika, de chikungunya, etcétera, que estuvo focalizado en la costa norte, obviamente no tendría ningún sentido un estado de emergencia que abarque otras regiones diferentes a aquellas donde se produjeron. Si se produce un terremoto, por ejemplo, en Ica, no tendría ningún sentido que el estado de emergencia se desarrolle o se alcance otros sitios diferentes de aquel. En el caso actual, obviamente, como la propagación de la enfermedad afecta a nivel nacional, en consecuencia tiene sentido que abarque todo el territorio la declaración del estado de emergencia.
Y por cierto que el constituyente establece que el estado de emergencia debe tener un plazo máximo, que por supuesto puede ir renovándose, y ustedes han visto que se han ido expidiendo sucesivas normas que van reajustando el alcance y van postergando el vencimiento del plazo del estado de emergencia. En este contexto de estado de emergencia, se puede adoptar determinadas medidas que supongan la restricción de derechos como la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y de tránsito. Ahora bien, ojo, porque en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución se establece que el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a los que se refiere el artículo 137 de la Constitución. Lo que están viendo ahora en la lámina es un poco la estructura de los procesos constitucionales diseñados por la Constitución. Podrán apreciar que tenemos, de acuerdo con el diseño establecido por la Constitución, en el artículo 200, 4 procesos constitucionales orientados a garantizar la supremacía de la Constitución en el ámbito de la efectividad de los derechos fundamentales. Entonces tenemos el habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. Por otro lado, además de tener procesos de tutela de derechos, también tenemos 2 procesos, no 1, 2, orientados a garantizar la supremacía normativa de la Constitución en el ámbito de la estructura jerárquica establecida por el artículo 51 de la Constitución. El artículo 51 de la Constitución establece que la Constitución prevalece sobre la ley y ésta sobre las normas de inferior jerarquía. En ese sentido, el constituyente ha establecido que un proceso de control normativo estará a cargo del Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad de las leyes. Por el otro lado, el resto de las normas, todas las normas infralegales, los reglamentos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, viceministeriales y toda otra norma infralegal de alcance general, será controlada por la vía del proceso de acción popular, que dicho sea de paso, es el único proceso constitucional que no llega en ninguna etapa, mediante ningún mecanismo procesal, a conocimiento del Tribunal Constitucional. Por último, y como la Constitución también garantiza un mecanismo de control de la distribución de competencias establecidas en la parte orgánica, también existe, o también diseña en el inciso 3 del artículo 202, el proceso competencial como mecanismo de decisión de los conflictos entre las partes. Y recién en el chat compartíamos con ustedes algunos procesos competenciales en los que existió disputa, por ejemplo, entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Lo que nos interesa ahora, respecto del estado de emergencia, son los procesos de tutela de derechos y fundamentalmente el amparo y el habeas corpus, que decíamos, de acuerdo con la parte final del artículo 200, su ejercicio no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a los que se refiere el artículo 137 que mencionábamos al principio. Entonces, del conjunto de estas disposiciones glosadas se desprende que algunos derechos fundamentales pueden ser objeto de determinadas restricciones proporcionadas, ¿no? Y, por cierto, estas tramitarán por la vía del proceso de amparo o del proceso de habeas corpus, que, repito, no pueden ser objeto de suspensión. Ahora bien, ¿qué es lo que se podrá controlar por la vía de estos procesos de tutela de derechos? Pues lo que podrá controlarse es la conformidad con la Constitución de la restricción en relación con la finalidad que se pretende alcanzar con la misma, ¿verdad? Por ejemplo, en el presente caso, se dispuso una limitación de la libertad personal, y esto tiene sentido por cuanto lo que se persigue es, por ejemplo, garantizar el respeto de
la inmovilización, que en algún momento fue permanente, hoy alcanza los días domingo, por lo menos en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, determinadas restricciones de la libertad personal parecen necesarias para el correcto desarrollo de las medidas y de las políticas de prevención y de manejo sanitario que ha aprobado el gobierno. Una cosa por el estilo podría decirse también respecto de la libertad de tránsito, que también ha sido objeto de restricción, ¿sí? La libertad de tránsito supone la posibilidad de circular y desplazarse libremente por el territorio nacional. Sin embargo, determinadas medidas de aislamiento de determinadas zonas del territorio parecen indispensables y por lo tanto la restricción de la libertad de tránsito parece prima facie encontrarse justificada. Lo mismo cabe decir, por ejemplo, del derecho de reunión. De alguna manera hay un consenso científico en relación a que es una enfermedad que no se transmite por el aire, sino que se transmite de persona a persona. Y por lo tanto, parte de la política de prevención es la de mantener la distancia social, ¿correcto? Entonces, impedir el desarrollo de reuniones que afecten o que limiten esta política de distanciamiento social tiene un sentido relacionado con la prevención, ¿no? Y lo mismo la inviolabilidad del domicilio, que puede relacionarse con la efectividad de la previsión anterior. Estos son derechos que han sido limitados objetivamente en los decretos supremos en los que se dispuso la declaración del estado de emergencia. Y por cierto, decíamos, por la vía de los procesos constitucionales de tutela de derechos, no puede cuestionarse la declaratoria misma del estado de emergencia. Aunque diremos que esa declaratoria del estado de emergencia, que como decíamos se dispone por decreto supremo, puede ser cuestionada, pero por la vía del proceso de acción popular, que es el mecanismo mediante el que se podría controlar la legitimidad constitucional de los reglamentos, entre ellos también de los decretos supremos. Sin embargo, ¿sí? Estos derechos fueron los efectivamente restringidos. Sin embargo, hubo otros derechos que, sin ser objeto de una restricción específica, no, en la anterior, por favor, fueron objeto de restricciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional dijo que la entrega del cuerpo de una persona fallecida a sus familiares se refería al derecho a la integridad moral. Sin embargo, durante la presente crisis se han adoptado protocolos sanitarios que conducen a disponer que los familiares podrán ver a la persona fallecida con un máximo de 4 personas a una distancia determinada. Y por cierto, el cadáver no será entregado a los familiares. De alguna manera esto supone una restricción de este principio. Cabría decir lo mismo respecto de la libertad de religión. Por ejemplo, la ley de libertad religiosa establece que el modo como se da, como las personas dispongan del cuerpo de los fallecidos, se refiere también al derecho a la libertad de religión. Muchas veces las prácticas religiosas tienen mandatos específicos en relación con la forma de disposición de los cadáveres. Y de hecho la ley, expresamente como decíamos, prevé la posibilidad garantiza la posibilidad de disponer del cuerpo de las personas fallecidas del modo que cada uno crea. Sin embargo, en el presente caso, hay un mandato legal de proceder a la cremación de los cadáveres. Por otro lado, ha producido esta crisis sanitaria, ha producido importantes crisis económicas, producto de las dificultades para operar que han enfrentado las empresas.
en consecuencia también ha repercutido sobre la libertad de trabajo, sobre la libertad de empresa. Determinadas actividades han sido objeto de suspensión y algunas, por ejemplo, no logran restablecerse hasta ahora. En consecuencia, ha habido una serie de derechos que fueron objeto de restricciones específicas y otros derechos que fueron afectados por las medidas desarrolladas en la lucha contra la pandemia y que, aun cuando no hubieran sido específicamente restringidos, también sufrieron restricciones. Sin embargo, pasamos a la siguiente. Como decíamos, la Convención Americana de Derechos Humanos ha previsto específicamente ese tema de la restricción de determinados derechos en virtud de la declaración del estado de emergencia. Sin embargo, en la Convención existe un catálogo de derechos que no pueden ser objeto de restricción durante estos estados de emergencia. El artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluye entre esos derechos que no pueden ser objeto de restricción el derecho a la vida, a la integridad, el derecho a no ser sometido a esclavitud, el principio de legalidad, la libertad de conciencia y religión, completan ese catálogo, ¿correcto? Entonces, se pueden restringir determinados derechos durante los estados de emergencia. No se puede restringir la procedencia de las demandas de amparo o de habeas corpus. No puede cuestionarse por la vía del amparo o del habeas corpus la declaración del estado de emergencia, sino exclusivamente la naturaleza de los derechos restringidos y la magnitud de la restricción que estos sufren. Hay algunos derechos que han sido restringidos de modo directo por las normas y otros que lo han sido de modo indirecto. Y por cierto, existe un catálogo de derechos que no pueden ser objeto de restricción durante los estados de emergencia. Por último, y pasamos a la siguiente, los procesos de tutela de derechos como el amparo, como el habeas corpus, en principio no proceden respecto de derechos restringidos. Justamente el objeto de la restricción es la de garantizar que se cumpla el objeto de la medida, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Ilave, por ejemplo, hace unos años, una turba mató a patadas al alcalde, ¿correcto? Y estaban buscando a los regidores para mantener una conversación con ellos. Pareciera bastante evidente que una restricción del derecho a la libertad de tránsito, del derecho de reunión en un contexto como este, resulta claramente justificado, ¿verdad? Sin embargo, esto no quiere decir que todo desplazamiento resulte contrario a la norma, o que toda reunión lo sea. En fin, cuestiones como estas podrían ser discutidas. En principio, justamente el objeto de la declaración del estado de emergencia suele ser el de adoptar determinadas medidas que permitan prevenir situaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, resulta admisible restringir determinados derechos y en principio la restricción resultaría legítima toda vez que se fundamenta en esta situación excepcional. Sin lugar a dudas que aún durante los estados de emergencia, como decíamos antes, eventualmente también podrían plantearse respecto de la magnitud de la restricción, incluso respecto de derechos que han sido restringidos. ¿Correcto? Ahora bien, sin lugar a duda que proceden respecto de aquellos derechos que no fueron objetivamente restringidos, ¿correcto? Por último, también podría admitirse la procedencia de procesos de tutela de derechos respecto de derechos no enumerados, y por eso aquí nos preguntábamos si existe un derecho a
al adiós, un derecho a despedirse por parte de las personas que se encuentran en una etapa terminal de esta enfermedad. Ha habido una intensa discusión. El Parlamento argentino acaba de adoptar una norma que introduce este derecho a nivel legal. En Italia estuvo en discusión también si debía garantizarse un derecho a que las personas que se encuentran en una etapa terminal puedan despedirse de sus familiares. Toda vez que el sistema sanitario, particularmente el nuestro, atraviesa una situación muy crítica como producto de la sobredemanda. Nunca tuvimos una excelente condición sanitaria, pero digamos, la crisis ha agudizado nuestros problemas sanitarios, y además la alta transmisibilidad de esta enfermedad hacen que resulte discutible si existe tal derecho. Yo creo que en condiciones normales diría claramente que sí, que las personas que se encuentran en fase terminal tendrían derecho de acceder a sus familiares para despedirse, pero si esto resulta un peligro sanitario para la salud, no solo de los familiares, sino eventualmente el riesgo de que a su vez estos resulten transmitiendo la enfermedad a terceros, potencialmente podría restringirse tal derecho, ¿no? Decíamos que durante el estado de emergencia potencialmente existen derechos que pueden restringirse con miras a alcanzar la finalidad de la declaración del estado de emergencia, ¿no? Y por último, señalábamos que la procedencia de los procesos de tutela de derechos durante el estado de emergencia no procede para controlar la declaración misma del estado de emergencia, sino que para tal finalidad procede el proceso de acción popular, ¿correcto? De alguna manera, un poco este es el esquema procesal constitucional en relación con la cuestión del estado de emergencia, ¿no? Así que me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta en relación con este tema. Nosotros la exposición la dejamos aquí y responderemos las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sar. Pues sí, en efecto, tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan, y también para mencionar a los demás participantes, que pueden hacer llegar sus preguntas al doctor a través de la opción preguntas y respuestas, no a través del chat, para poderlas ordenar. Y, por ejemplo, John Canchari pregunta, que su pregunta tiene que ver con las diferencias entre los términos suspensión y restricción de derechos. Por ejemplo, el artículo 27 que usted comenta de la Convención Americana solo se refiere a suspensión. A su consideración se pueden utilizar indistintamente. Asimismo, Raúl Caro pregunta, en un estado de emergencia y en una cuarentena focalizada, como se encuentra en algunas ciudades del Perú, ¿pueden las municipalidades de dichas ciudades impedir y no restringir el tránsito vehicular de la ciudad imponiendo bloques de cemento, por ejemplo, o alguna otra forma que impida dicha movilidad? A ver, suspender da la idea de que dejan de existir derechos, ¿sí? A mí me parece que como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia, resultan admisibles determinadas restricciones a los derechos. A propósito del ejemplo que plantea quien propone la segunda pregunta, esta es una restricción sumamente grave, ¿no? Es decir, porque si usted pone un bloque de cemento, no solo impide el tráfico de quien pudiera desplazarse arbitrariamente, sino que además se impide el tráfico de las ambulancias. ¿Y qué pasa si se quema un inmueble en esa cuadra? No pueden entrar ni los bomberos si ponen un bloque de cemento en el medio. Me parece claramente que este sería uno de los ejemplos que justificaría, ¿no?, la procedencia del proceso de habeas corpus. Digo, porque se trata del derecho a la libertad de tránsito. Me parece esa claramente una medida desproporcionada. Si algún ejemplo de medida desproporcionada pudiéramos utilizar, es esa. Yo sí creo que los gobiernos locales pueden adoptar medidas que contribuyan, ¿sí?, a la efectividad de
de la declaración del estado de emergencia y a garantizar la efectividad de la restricción de los derechos que se han planteado, y eso me parece que es correcto. El tribunal incluso ha hablado de relaciones de separación de poderes, pero relaciones de coordinación y de cooperación y de lealtad constitucional, ¿no? Entonces, que participen y que colaboren, que contribuyan, me parece razonable. Sin embargo, claro, naturalmente que las medidas deben resultar proporcionadas, ¿no? Y justamente para controlar la proporcionalidad es que resulta admisible la procedencia de los procesos de tutela de derechos, ¿no? Sí, asimismo también nos preguntan, por ejemplo, usted, ¿qué tipo de control político considera que deba realizar el Parlamento respecto a los decretos de urgencia? Y, por ejemplo, si estamos en un contexto, por ejemplo, como el que vivimos, respecto a un estado de emergencia, ¿usted considera que es constitucional organizar una huelga? Y una tercera pregunta dentro de este bloque, ¿se podría permitir la restricción de ingreso a a las provincias en donde, por ejemplo, actualmente hay una cuarentena focalizada? Vamos por lo último y después te voy a pedir, Ale, que me repitas un poquito las anteriores. Sobre si se puede Ok. impedir el ingreso a determinadas regiones, me parece que es perfectamente razonable, ¿no? Es decir, hay algunas que atraviesan situaciones especialmente críticas y aquellas que no se encuentran en una situación tan crítica suelen aislarlas con miras a que no se pongan críticas allí también, ¿verdad? Entonces, determinadas restricciones, recordarán ustedes al principio, uno de los problemas muy graves que atravesábamos es la de la gente que se había quedado aislada en lugares donde no residía, ¿no? Es decir, en Lima había un montón de gente que no vivía aquí y que tenía una necesidad apremiante de regresar a su hogar, porque no tenía aquí vivienda, o no tenía, en fin, a su familia, etcétera, ¿no? Gente que quedó varada en el exterior. Obviamente que estas medidas pueden suponer graves dificultades y graves restricciones. Sin embargo, puedo entender que resulten justificadas. ¿Cuáles eran los otros temas, Ale, porfa? Sí, una cosa que preguntaban era respecto a, por ejemplo, en este contexto, ¿es posible desde la ley constitucional organizar una huelga? Mire, qué interesante. El Tribunal Constitucional Federal respondió en una medida cautelar un tema parecido. No era exactamente una huelga, pero era una manifestación. Los organizadores dijeron, queremos hacer una protesta. Vamos a protestar 30 personas. Las 30 personas vamos a estar separadas 6 metros hacia adelante y 3 metros hacia los costados. Vamos a poner un palco y va a hablar un único orador. Y garantizaban que se iban a mover, iban a caminar 3 cuadras, pero manteniendo esta distribución como si fueran caminando por un tablero de ajedrez móvil. Y que iban a hacer sucesivos actos, sucesivas paradas, y una especie de meeting, pero sin aproximación, ¿correcto? Manteniendo esta distancia. La autoridad administrativa alemana prohibió la reunión, diciendo existe emergencia sanitaria, y prohibió la reunión sin más. El Tribunal Constitucional Federal dijo, un ratito, están ofreciendo garantizar determinadas medidas de seguridad. ¿Cuál es la idea de prohibir las manifestaciones? No es restringir el derecho a la protesta, que el Tribunal Constitucional, por cierto, recientemente ha dicho que existe como derecho autónomo. No se trata de prohibir el derecho a la protesta o de prohibir el derecho de manifestación. Las manifestaciones siguen siendo posibles y creo yo que las huelgas también. Ahora bien, sería más discutible si se trata de huelgas de, por ejemplo, de los médicos. Ahí ya la discusión es un poco más intensa porque ¿tienen derecho a huelga? Sí, claro, tienen derecho de huelga, pero el punto es, si los médicos no atienden, se muere la gente. Entonces, salvo que se garantice la atención de la situación de emergencia, y claro, la situación en los hospitales en este momento es una situación muy compleja. Entonces, ahí habría que tener un poco más de cuidado. Pero el hecho de que exista una situación de emergencia sanitaria no quiere decir necesariamente que no puedan ejercerse los derechos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una manifestación. Bueno, obviamente, si usted va a hacer una cosa como
esta festejo por el aniversario de un club de fútbol y hace una manifestación masiva de gente gritando y saltando. Bueno, eso no, claramente resulta un peligro sanitario, entonces tiene mucho sentido que se disuelva una reunión de esa naturaleza. Pero el caso que planteaban los alemanes y que resolvió el Tribunal Constitucional Federal, y lo que le dijo a la autoridad administrativa es, oye, un ratito, por sí mismo no lo prohíbas, analiza el tipo de manifestación que se iba a realizar, ¿no? Entonces, habría que ver, dependiendo, podría realizarse, creo que podría realizarse, si son manifestaciones que no sean masivas, que guarden la distancia social, pero que por supuesto exterioricen su protesta o su punto de vista o su criterio, me parece que podría ser admisible. ¿Qué más? Sí, también hay otro grupo de preguntas dirigidas a, por ejemplo, en este contexto, si es que se pudiera ejercer un control político respecto a los decretos de urgencia, si es que, por ejemplo, cómo se puede medir si realmente es proporcional, si es necesaria la declaratoria del estado de emergencia y qué se puede hacer ante esta declaratoria. Bueno, mire, dos cosas. Usted me habló del control político de los decretos de urgencia, ¿sí? Es decir, de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución, el Poder Ejecutivo puede emitir normas en materia económica cuando exista una situación de emergencia que impida el tratamiento parlamentario. Esto está expresamente en el artículo 118 como competencia del Poder Ejecutivo, que puede aprobar por sí mismo. Decía que en algunos casos puede ejercer función legislativa, decía al principio. Bueno, este es uno de esos casos. No hay delegación como en los decretos legislativos, sino una situación de necesidad, de emergencia. Pero claro, la propia Constitución establece también que se debe dar cuenta al Congreso de los decretos de urgencia que se hubieran aprobado. Y en consecuencia, creo claramente que el Congreso podría controlar, como en algunas ocasiones lo ha hecho, la legitimidad constitucional de los decretos de urgencia aprobados y por supuesto también podrá modificarlos o derogarlos. Así que obviamente tiene herramientas políticas el Poder Ejecutivo, pero sin embargo cuando se trata de normas el Poder Legislativo puede controlar esas decisiones del Ejecutivo expresadas en normas con rango de ley en ese caso, ¿no? ¿Qué más además de los decretos de urgencia? Un poco lo que preguntaban en ese sentido era, por ejemplo, en ciudades o en provincias en donde se requiere una cuarentena rígida, por ejemplo, preguntan, donde hay un número exponencial de muertes y contagios, y el Ejecutivo, por ejemplo, se niega a aprobar una cuarentena rígida como medida sanitaria, a pesar de que se pide a partir del Comando COVID regional. ¿Es posible presentar un proceso constitucional de garantía, como que busque garantizar la salud, la integridad de las personas ante la emisión del Ejecutivo? No lo descarto. Lo que pasa, recuerde también, es que hay un ámbito de competencias específicas, ¿verdad? Es decir, en principio, de acuerdo con la Constitución, quien conduce la política, entre otras la política sanitaria, es el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas, ¿no? En consecuencia, la declaración del estado de emergencia es sin lugar a dudas una competencia del Poder Ejecutivo. Está así expresamente establecido en el artículo 137. Por cierto, si existe una discusión relacionada con la efectividad de las medidas a adoptar para garantizar el derecho a la salud, pues podría plantearse una demanda de amparo, pero claro, obviamente esto no va a concluir con la exigencia de que se adopte una medida específica al Poder Ejecutivo, pero sí la Judicatura podrá analizar las condiciones de la tutela del derecho a la salud y podrá requerir de la autoridad sanitaria que considere la adopción de algunas medidas, ¿no? Sí, también otra pregunta y algo que he visto recurrente en las preguntas es, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que salen de fiesta
y que se está discutiendo un poco en relación a qué hacer y, por ejemplo, si las encuentran en una fiesta, las deberían detener en ese sitio para evitar que se propague el virus, o qué tipo también de medidas se podrían tomar teniendo en cuenta que se afecta a la salud pública respecto a lo que podría ocasionarse propiamente al salir y romper el aislamiento y la cuarentena que vivimos. Sí, las medidas de aislamiento social, las medidas de distanciamiento social, tienen una finalidad legítima y resultan claramente proporcionadas, ¿sí? Es decir, es una enfermedad que se transmite por fluidos como la saliva, y en consecuencia la proximidad constituye un riesgo para la salud de las personas. La realización de reuniones sociales, de fiestas, me parece que supone una contravención muy clara y que puede ser objeto de, que puede ser disueltas. Claramente existen una restricción en el ámbito de la declaración del estado de emergencia, lo planteábamos antes respecto de la libertad personal, entonces pueden ser retenidas, sí, pueden ser retenidas, ¿sí? Pueden ser retenidas, y eventualmente chequeada su salud, con miras a determinar si constituyen o no un peligro para la sociedad, ¿no? Y también, por ejemplo, respecto a un poco el gobierno local, preguntan, ¿qué es lo que usted opina, por ejemplo, sobre medidas como las que hizo el alcalde de La Molina para cerrar sus fronteras? O sea, que al inicio de la cuarentena cerró La Molina de una u otra manera para que Claro. se evitara esparcir el virus. Entonces, preguntan si es que eso sería constitucional, si estaría dentro de sus facultades del alcalde o de pronto pues habría un exceso. ¿Cómo es que usted lo considera? A ver, primero, quien tiene competencia para determinar cuáles son las medidas que corresponde adoptar es el Poder Ejecutivo. Ahora bien, los gobiernos locales, como decía antes, tienen un papel, pueden contribuir con el desarrollo de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Claro, si esa contribución, si las medidas que concretamente desarrollan los gobiernos locales resultan proporcionadas o no, eventualmente podría discutirse, ¿no? Por la vía de los procesos constitucionales, ¿no? Justamente si suponen restricciones desproporcionadas, podría ser objeto de discusión, ¿no? Y bueno, en verdad hay muchas preguntas, doctor, así que estoy tratando de hacer Sí, llegar la mayor cantidad resúmenes. posible. Sí, correcto. Sí, porque de hecho tenemos pues una gran cantidad de participantes, así que por eso es que le estoy haciendo varias Me imagino, preguntas. me imagino. Pero eh, una de las preguntas que creo que también puede ser interesante y que recuerdo que usted hizo un evento al respecto con el doctor Carpio era ¿qué es lo que pasa en un hospital que se negara a recibir, por ejemplo, un paciente en una condición delicada de salud? Y también un poco si es que el factor de la edad para el tema de decidir los respiradores y las camas UCI debería ser o no tomado en cuenta y cómo se podría mirar desde el derecho constitucional. Sí. Mire, esto ofreciendo una diversidad de perspectivas, ha sido discutido efectivamente con el doctor Carpio. Conversamos sobre este asunto. Lo que él sostenía, y recientemente ha habido una investigación de profesores alemanes sobre este tema, es que no puede existir un trato diferenciado y que la edad no podía constituir un criterio válido para determinar el orden de la atención cuando los cupos son insuficientes. Primero, ningún hospital puede rechazar atender a una persona enferma, ¿correcto? Pero claro, lo que sí puede suceder es que no haya infraestructura material para atenderla. Entonces, eso era lo que nosotros discutíamos con el profesor Carpio. Si, ¿qué pasaba en el caso extremo en el que no teníamos camas de emergencia y respiradores mecánicos para atender a
varias personas que lo necesitaron de un modo inminente. Por eso mismo yo decía, este no es un problema jurídico, este es un problema de bioética. Es decir, los médicos tienen criterios para determinar cuál es a qué persona habremos de atender primero. Si es que alguien se va a morir, es una situación sumamente trágica, sin duda, ¿no? Pero, digamos, pueden presentarse casos como ¿no? Es decir, la Corte Suprema Británica resolvió el caso de 2 niñas que estaban unidas por el torso. Pues bien, había 2 opciones. O separarlas y que una de ellas muriera, o que se murieran las 2. ¿Correcto? Eso es un dilema trágico. Lo cierto es que la Corte decidió, bueno, sepárenlas. Los padres se oponían a autorizar la separación, la judicatura terminó autorizando una medida como esa. Existen dilemas trágicos. Tenemos una cama con un solo respirador y 3 pacientes, por decir un número cualquiera, con algún criterio habrá que asignarlo, ¿sí? El profesor Carpio diría, pues bien, el criterio debería ser el orden de llegada. Yo no estoy muy seguro que ese sea un criterio satisfactorio, me parece que podrían entrar en cuenta otras variantes, pero claro, esto debería estar claramente determinado para que no resulte arbitrario en la aplicación de las circunstancias a un caso determinado, ¿no? Y que se decida con criterios arbitrarios. Debería existir algún parámetro estándar de decisión. Estoy de acuerdo con ello. Pero no estoy muy seguro que el exclusivo criterio de orden de llegada sea el mejor. Luego voy a compartir con ustedes el enlace que el profesor Carpio me mandó sobre este tema para, de alguna manera, ilustrar esa discusión. Lo vamos a compartir junto con el material bibliográfico, podemos compartir también el enlace a esta información, sin duda. Sí, claro que sí. Y aprovecho también para mencionar que todas las clases que están siendo grabadas se les va a enviar a todos los participantes junto al certificado de la siguiente semana o la semana posterior a cuando acabe el curso. Y un poco en el marco de las preguntas que he estado viendo sobre la restricción de derechos, bueno, una pregunta es un poco de la incertidumbre que a veces genera y que creo que usted mencionaba cuando decía que es distinto suspender que restringir y que de pronto una suena un poco más intensa de una u otra manera, y preguntaban sobre los derechos que no se han restringido, todavía los procesos constitucionales siguen vigentes, Sí. y un poco esa explicación. Y también, por ejemplo, sobre otro tipo de libertades, como por ejemplo, actualmente se discute mucho sobre si se debería declarar la ley seca o no para evitar el tema de las fiestas y estas cosas que se ven actualmente, pero ¿realmente el Estado tendría ese rol y esa facultad o sería una mirada muy paternalista quizá respecto a qué se debería esperar para controlar a la población? Y a partir de eso, también sobre esa restricción, un poco sobre el control de las Fuerzas Armadas, preguntan, ¿no? Si las Fuerzas Armadas asumen el control interno, ¿significa que están asumiendo las facultades de la policía o es que acaso son distintas las facultades según man? A ver, esto último primero. De acuerdo con el artículo 137, el presidente puede disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. ¿Sí? Así que sí, asumen el control del orden interno si es que lo dispone el presidente de la República en el contexto del estado de emergencia. Así que específicamente en ese caso existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga la declaración del estado de emergencia y además eventualmente que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Lo que no quiere decir que asuman el control político. Este tema fue también resuelto por el Tribunal Constitucional y dijo no se trata de comandos políticos militares, es decir, no asumen el control político, solo asumen el control del orden interno y la autoridad política sigue siendo la autoridad constitucional y legítima elegida por los ciudadanos propia del Estado constitucional, ¿no? Entonces, eso es así. Luego, no soy partidario de las medidas restrictivas, como por ejemplo la ley seca. Me parece que, sobre todo cuando ya no hay, pudo ser una opción
cuando había cuarentena estricta, ¿verdad? Entonces, muchas veces existían episodios de violencia familiar y las situaciones de violencia podían encontrarse o se agudizaban cuando se trataba de personas que se encontraban alcoholizadas. Pero en el presente contexto, con una importante movilidad, yo no estoy seguro que la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas resulte una medida adecuada. En verdad que creo que no lo es. Creo que no lo es. Me parece que es una medida medio intrascendente. No veo que juegue un papel importante en el marco de la política sanitaria, ¿no? De hecho, sí, justo también hay muchos países que han tenido la ley seca y de pronto no ha tenido los efectos esperados porque la gente se abasteció, y un poco lo que pasó aquí también y generó el efecto incluso inverso. Y, por ejemplo, un poco nuevamente sobre el control que pueden tener respecto a determinados actos de los poderes. Por ejemplo, comentan en el grupo en el chat, que el alcalde de Moche declaró en rebeldía y se declaró rebelde ante las medidas sanitarias dictadas por el gobierno central y exhortó a los pobladores a no usar las mascarillas. Entonces, ante ello, ¿qué podría proceder en primer lugar? Y también hay varias preguntas sobre qué tipo de control puede existir respecto a este tipo de autoridades que son rebeldes respecto al mandato del gobierno central. A ver, me parece que promover que los ciudadanos, que las personas no usen mascarilla supone una forma de exposición de personas al peligro. Yo creo que es un asunto penal. Creo que es un asunto penal. Entiendo que tienen las autoridades locales un margen de actuación, como decíamos antes. Sin embargo, ese marco de actuación tiene unos márgenes razonables, ¿no? Y me parece que independientemente de cualquier perspectiva ideológica, promover que no se usen mascarillas, cuando objetivamente lo que se pretende es que no haya la menor posibilidad o mitigar o limitar la posibilidad de transmisión, me parece que es indispensable el uso de mascarillas, ¿no? Así que creo que es un problema que creo que está en el ámbito del derecho penal, le soy bien honesto. Ok, y en ese sentido, algo que un poco, además de estas preguntas sobre el control que se puede hacer, preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa con las poblaciones particularmente vulnerables? Por ejemplo, ante el COVID, por ejemplo, el estado de cosas inconstitucional que decretó el tribunal respecto a las personas privadas de la libertad, y un poco qué ocurriría y qué medidas, o sea, si es que, como usted mencionaba, por acá comentan la Convención Americana, si es que luego, por ejemplo, se presentaran contagios, por ejemplo, personas privadas de la libertad, si es que eso luego podría generar algún tipo de responsabilidad internacional ante la falta de medidas o se justificaría por el contexto de emergencia. Bueno, mire, efectivamente el tribunal advierte que existe, bueno, advierte lo que es evidente, por cierto, así que creo que lo hace correctamente, advierte que existe hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y la Constitución y la Convención Americana garantizan condiciones dignas de reclusión, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona se encuentre privada de libertad por una condena penal, no supone que desaparezcan sus derechos, sino la restricción de algunos de estos. Alguna restricción especialmente intensa, por cierto, ¿no? De derechos como la libertad personal, la libertad de tránsito, el derecho de reunión, etcétera, ¿no? Pero sí creo que pueden adoptarse medidas correctivas, ¿no? Es decir, la idea del tribunal debe adaptarse en las condiciones del cumplimiento de la pena a la situación sanitaria, ¿no? Entonces yo sí creo que el tribunal
adopta una decisión correcta cuando declara el estado de cosas inconstitucionales respecto del hacinamiento en los penales, en general y en particular en este contexto, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, agradeciendo realmente la cantidad de preguntas que hemos recibido, ya solamente con estas concluiría. Una tiene que ver con, desde, por ejemplo, la lógica procesal. Usted mencionaba la autonomía procesal de los procesos constitucionales, pero cuestionan un poco si es que realmente existiría esta autonomía procesal, teniendo en cuenta que los orígenes mencionan del tribunal, pues existía una dependencia y de pronto se había trasplantado y se pretendía imitar un modelo, como por ejemplo se traía de Alemania y de otros contextos a una situación distinta en Perú. Eso tiene que ver sobre, en general, la opinión y cómo podrían estos procesos y la autonomía compatibilizarse con Perú. Y la otra tiene que ver con las próximas elecciones. Pues definitivamente nos encontramos en un contexto de pandemia y entonces si se sigue ampliando, por ejemplo, el estado de emergencia, ¿sería posible postergar las elecciones presidenciales el próximo año? Sí. ¿O qué se debería hacer y si eso sería incompatible Bueno, con la creo que postergar las elecciones sería políticamente muy complicado. Habría que ver, esas son decisiones que corresponden al Parlamento, por cierto. Sin embargo, creo que podrían existir medidas menos extremas que postergar la elección, como por ejemplo hacerla en días sucesivos, adoptar horarios más extendidos, comenzar la elección a las 5 de la mañana y concluirla a las 11 de la noche, para que y distribuir las personas en las mesas, la atención en las mesas y dar horarios de atención a las personas de acuerdo con el número de DNI, no sé, digo. Creo que pueden adoptarse otras medidas para realizar el proceso electoral en las mejores condiciones posibles, en el plazo constitucional y sin que esto resulte una amenaza para la salud de la población, ¿no? En torno a la autonomía a la autonomía procesal, a mí la verdad es que no es una idea que comparta, ¿no? Es decir, yo no creo que el tribunal tenga en este sentido autonomía para establecer las reglas procesales, ¿no? Creo más bien que puede utilizar herramientas interpretativas, ¿no? Por ejemplo, por usar un ejemplo, ¿no? Es decir, debe habilitarse la realización de actos de culto, de actos religiosos. Bueno, la prohibición absoluta, una vez más, pienso como el caso de esta medida cautelar del Tribunal Constitucional Federal alemán, ¿no? Bueno, si van a asistir 6 personas y van a estar a una distancia social y no va a existir una afectación del distanciamiento social, pues entonces me parece que podría llevarse a cabo el acto litúrgico, ¿no? Presencialmente con este grupo reducido. Naturalmente va a haber que hacer adaptaciones para que no se infrinja el distanciamiento social, pero lo que sí no debería suceder es actos de culto masivos, ¿no? La participación en actos religiosos o en procesiones, que supongan una infracción del distanciamiento social, ¿no? Entonces creo que las medidas que se adopten deben resultar proporcionales y por eso, precisamente, para que exista un margen para controlar esta proporcionalidad, es que el legislador constituyente ha previsto que no se pueden desaparecer, no se pueden suprimir los procesos constitucionales, sino que estos podrán continuar garantizando la efectividad de los derechos y la proporcionalidad de las restricciones de los que hubieran sido restringidos, ¿no? Bueno, muy bien. Yo quería agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión inaugural. Mañana no se pierdan la clase de Alexandra. Va a brillar con la libertad de expresión en un ámbito tan controvertido como
el de Internet, vamos a ver si se puede silenciar al presidente Trump en Twitter, si el presidente Trump puede bloquear a los usuarios de las redes sociales, en fin, estoy seguro que va a ser una participación muy interesante la que Alexandra nos va a brindar, así que les invito a que nos acompañen el día de mañana y a que nos acompañen en el resto de las sesiones de este curso. En lo que a mí respecta, les agradezco mucho y les deseo que tengan ustedes muy buenas noches, mantengan la distancia social. Sí, muchísimas gracias, doctor Sar. Realmente ha sido una clase y una sesión bastante interesante. El día de hoy, y si me permite, voy a hacer un par de anuncios de orden como para organizar lo que viene del curso, pero creo que va a ser 10 sesiones muy interesantes que organiza el Centro de Estudios. Así que bueno, por el chat le agradecen. Y solamente para comentarles a los participantes, nosotros, como se informó por correo electrónico, vamos a enviar el certificado de participación si es que tienen las 8 asistencias como mínimo, es decir, solamente pueden faltar 2 veces. Entonces, si ustedes han visto en el enlace que se les envió al correo electrónico, ustedes se registran. Cada día se van a tener que registrar. ¿Para qué? Porque precisamente así es uno de los filtros para tomar asistencia. El siguiente es a partir de nuestro equipo del centro de estudios que está verificando que todas las personas que están aquí se encuentren también en la lista. Si alguien tuviera algún problema, no hubiera recibido un correo, tuviera alguna duda, por favor escríbanos a eventos-derecho@usmp.pe. Y también recuerden que las grabaciones se van a hacer llegar a través de el correo. En el momento en el que se les envíe el certificado, se le va a enviar un enlace. Asimismo, los materiales ya están y se han subido a la carpeta que se les ha enviado por correo, y en esa carpeta también se van a ir subiendo las diapositivas de los profesores que las compartan para que ustedes puedan tener un material pues sólido y para que puedan prepararse y leer sobre los temas que estamos viendo en este momento. Entonces, les agradeceré que cualquier duda nos la hagan llegar a partir del correo electrónico brindado, y el día de mañana los encontramos. Recuerden, por favor, ingresar con tiempo para que no haya ningún problema, registrarse, como les digo, todos los días va a aparecer. No es necesario colocar en el chat o en las preguntas su registro, sino que ya nosotros tenemos otros mecanismos. Y recuerden también que la clave, la contraseña que se les ha enviado es para ustedes, a fin de evitar saturar. Como han visto, tenemos una gran cantidad de participantes, así que esperamos mantener la estabilidad y la actividad del curso. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias y el día de mañana los esperamos.